Ideas sobre la evolución. El filósofo griego Anaximandro y el romano Lucrecio acuñaron el concepto de que todas las cosas vivas se encuentran relacionadas y que ellas cambiaron en el transcurso del tiempo. La ciencia en su época se basaba principalmente en la observación y la sorprende la similitud con los conceptos actuales de la evolución. Otro filósofo griego, Aristóteles, desarrolló su escala naturae o escala de la naturaleza para explicar su concepto del avance de las cosas vivientes desde lo inanimado a las plantas, luego los animales y finalmente al hombre. Este concepto del hombre como cumbre de la creación todavía subsiste como una plaga en muchos biólogos evolucionistas modernos. Esta es la idea de la evolución según Darwin y Wallace. Tipos de pruebas que respaldan la teoría de la evolución. La primera evidencia se relaciona con la paleontología, que es la ciencia que estudia los fósiles de las especies animales y vegetales desaparecidas, y dice así: cuanto más recientes sean los fósiles, tanto más se parecerán a las especies actuales y viceversa. Por ejemplo, tomemos como referencia un fósil reciente como el mamut y uno más antiguo como los trilobites. El mamut es perfectamente reconocible como pariente del elefante, mientras que el trilobite nos parece un animal rarísimo. La segunda evidencia se relaciona con la biogeografía, o ciencia que estudia la distribución geográfica de los seres vivos. Los animales habitan generalmente las mismas regiones de sus antepasados. La tercera tiene que ver con la taxonomía, o ciencia que se ocupa de la clasificación de los seres vivos. Las especies se clasifican en géneros, y los géneros a su vez se reúnen en familias. Estos son los fósiles que se han encontrado a lo largo de la historia. Selección natural propuesta por Darwin y Wallace. La selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La formulación clásica de la selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de tres premisas. La primera de ellas, el rasgo sujeto a la selección debe ser heredable. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos. La tercera aduce que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor. En su forma no inicial, la teoría de la evolución por selección natural constituye el gran aporte de Charles Darwin e independientemente por Alfred Russel Wallace. Fue posteriormente reformulada en la actual teoría de la evolución de la síntesis moderna. El hombre con sombrero de la izquierda es el señor Darwin y el de la derecha es el hombre Wallace. Esta es una conclusión según Charles Darwin. Desde la publicación en 1859 del origen de las especies de Darwin, la teoría de la evolución se ha convertido en uno de los pilares básicos de la paleontología actual. Dicha teoría consiste en que el hecho de las especies que han poblado la Tierra a lo largo de su historia son cambiantes. Según la teoría evolutiva, los mecanismos por los cuales evolucionan las especies son la mutación genética y la selección natural. El estudio del riesgo fósil ha aportado 5 tipos de información importantes para la comprensión de la evolución. Las relaciones filogenéticas entre los grupos taxonómicos mayores, los tiempos de aparición de las adaptaciones mayores, la velocidad de adaptación, las tendencias evolutivas y las pautas de evolución. Esta es una conclusión de Wallace. Alfred Russel Wallace, el hombre que no fue Darwin, le envió un manuscrito en 1858 en el que embosaba las mismas ideas sobre la evolución a través de la selección natural. Wallace propuso en 1889 la hipótesis de que la selección natural podría dar lugar al aislamiento reproductivo
de dos variedades al formarse barreras contra la hibridación, lo que podría contribuir al desarrollo de nuevas especies. ¿Cómo sabemos que ha habido evolución? La evolución humana u hominización es el proceso de la evolución biológica de la especie humana, desde sus ancestros hasta el estado actual. El estudio de dicho proceso requiere un análisis interdisciplinar en el que se unen conocimientos procedentes de ciencias como la genética, la antropología física, la paleontología, la estratigrafía, la geoconología, la arqueología y la lingüística. El término humano es el contexto de su evolución. Se refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los estudios de la evolución humana incluyen otros homínidos como Ardipithecus, Australopithecus. Los científicos han estimado que las líneas evolutivas de los seres humanos y los chimpancés se separaron hace 5 a 7 millones de años. A partir de esta separación, la estirpe humana siguió ramificándose, originando nuevas especies, todas distintas actualmente a exposición del Homo sapiens. Funciones de los fósiles, según el geólogo británico Lyell. Tal y como indica Efremov, los fósiles representan el resultado de una transferencia de materia desde la biosfera hasta la litosfera, que en la mayor parte de los casos suele ir acompañada de una pérdida sustancial de información. Una de las consecuencias más importantes de dichos procesos es que normalmente solo se conservan los tejidos esqueléticos mineralizados, por lo que el estudio de los fósiles se ha visto estrechamente limitado de su morfología. Etapa embrionaria. Es importante conocer la embriología del sistema nervioso, ya que hay una gran cantidad de términos neuroanatómicos que derivan la formación del sistema nervioso. Por lo tanto, si no se entiende la embrionología, no se va a poder entender la terminología posterior. Desarrollo embrionario. Dura 8 meses, finaliza cuando el embrión mide 30 milímetros de longitud cráneo glútea y pesa 2,4 gramos. Se encuentra dividido en 3 periodos importantes: periodo presomítico, somítico y metamórfico. Análisis bioquímicos. Según Simpson, la paleontología es la ciencia que se ocupa del estudio de los fósiles bajo todos los puntos de vista y a través de ellos la reconstrucción de la vida en el pasado geológico. El paleontólogo cuenta con una importante ventaja de cara al estudio de la evolución de biota. A diferencia del neontólogo, al disponer del registro fósil para acceder a su disminución histórica, pero la propia naturaleza de este registro, que representa solo una pequeña muestra no aleatoria de la vida en el pasado, ha impuesto una serie de limitaciones a los trabajos que se efectúan en nuestra disciplina. Estos son unos de los fósiles investigados por Darwin y Wallace. Buenas tardes. Hoy en este momento les vengo a presentar la evolución por selección natural de los seres vivos. Dado que se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la existencia, ya sea un individuo con otro o de una misma especie con individuos de diferentes especies, ya sea con las condiciones físicas de vida, viendo que indudablemente se han presentado variaciones útiles al hombre,
dudar que recordando que nacen muchos más individuos por la ligera que sea sobre otros tendrán más probabilidades de sobrevivir y reducir su especie. Y al contrario, podemos estar seguros de que toda la variación perjudicial, por poco, lo que será rigurosamente eliminada. Buenas tardes, voy a seguir el tema de mi compañero. La selección natural actúa sobre una diversidad fenotípica preexistente, reflejo de la diversidad genética. Así, por selección natural no se puede crear nada nuevo, sino que se favorecen a los individuos que poseen características diferencialmente beneficiosas, a partir de las cuales puede continuar actuando la selección de modo progresivo del rasgo en cuestión. Por ejemplo, la trampa de los elefantes no tuvo las dimensiones actuales desde el primer momento, sino que a partir de un esbozo de Proboscibe fue objeto de selección natural a lo largo de las generaciones en función de las ventajas adaptativas.